tendamos siempre a dar por sentadas las cosas, ¿no? Como yo soy cristiano, en una iglesia, y así, y así tenemos todos los días honrar a Dios como Señor, sin conocer o saber lo que es de Dios. El Señor habla de lo que yo debería hacer, de lo que yo debería hacer. Esto hace una vida cristiana, pero también en cuanto a la iglesia. Creo que es algo importante recordar, la palabra de Dios, que debemos ser como un pueblo de Dios. ¿Por qué razón? Porque la iglesia está en la punta de ese eslabón. La iglesia tiene un trabajo vital importante de expandir el reino de Dios en la tierra, de brillar, de ser luz en tantas tinieblas. Pero tal propósito no será alcanzado si la iglesia no vive como iglesia, sino anda como iglesia. Dios no va a bendecir, Dios no va a apoyar a un grupo de personas que no viven o no andan conforme a su voluntad. Por esa razón es importante, a lo de su palabra, saber y entender qué es la iglesia. El título de este sermón es el mismo que la confesión de fe de la iglesia. Vamos a hablar de la iglesia, es el título de la iglesia. Lo he dividido en partes. La primera, vamos a hablar de la naturaleza de la iglesia, y la segunda, el gobierno de la iglesia. Si tienen la confesión de fe en su casa, para poder guiarlo rápidamente, se da cuenta de que son bastantes párrafos, muchísimos. Y trataré del Señor en este poco tiempo resumir lo que ellos hablan, lo hacen ver a través de la palabra de Dios. Vamos a hablar un poco de la naturaleza de la iglesia. Cuando hablamos de la iglesia, ¿a qué se tiene en la mente? Quizás pensamos en un grupo de personas que creen en Cristo, que tienen algo en común, por eso las cosas son ceremonias, ¿no? En un lugar específico. Bueno, la palabra de Dios, en cuanto a la iglesia, habla de dos maneras. Habla de la iglesia como una iglesia invisible, pero también como una iglesia visible. Habla de la iglesia como una iglesia universal, pero también habla de la iglesia como una iglesia local. Quizás nosotros a veces pensamos en iglesia, simplemente hablando de una cosa profunda, y bueno, es una iglesia, ¿no? Y quizás ha tendido a la persona a pensar que toda iglesia se llama así iglesia, es la misma iglesia, no por lo de Dios. Pero, ¿qué es lo que Dios piensa acerca de ella? Creo que es importante esto porque Dios mismo fue el que la entendió. La iglesia no apareció por invento humano, pero vamos a unirnos, somos iglesia, no. Dios la estableció por medio de la obra redentora de Cristo. Entonces, al de la palabra, una iglesia universal, una iglesia local. ¿A qué me refiero a la iglesia universal? Cuando hablo de la iglesia universal, hablo de la iglesia católica. De hecho, muchas veces, allí cuando uno le predica el evangelio a alguien dice, yo soy católico. La respuesta bíblica es, yo no soy. No soy católico romano, no soy católico. Mira, ¿pero por qué? Porque la iglesia es universal. El mensaje que llevamos es universal, es el evangelio, es para todas las personas. La palabra católico es una palabra que se usó o nació precisamente en respuesta a una herejía que en la iglesia se vivió en su momento. La palabra católico significa verdadero, significa universal. Así que hablamos de la iglesia, hablamos de la iglesia como la iglesia universal. Pero ¿será que la iglesia universal es defendida por la palabra de Dios? Pues sí, teológicamente defendida. Hay muchos pasajes que se ven. Y la forma más clara de verlo es cuando la palabra habla de la iglesia, pero habla de forma singular, no en plural. No habla de las iglesias, sino de la iglesia. Y dirá, pero entonces, ¿dónde queda nuestra iglesia? ¿Está excluida de ese momento o de esa mención o no? Todos somos iglesia. Porque hablar de la iglesia universal, hablar de la iglesia invisible. ¿Por qué iglesia invisible? Hablar de la iglesia invisible como aquella que es invisible, porque por la obra única y sobrenatural del Espíritu
salvo antes seguirá salvando. Y cada persona que cree realmente en Cristo, por la gracia y el don de la fe que proviene de Dios, viene a ser parte de esa iglesia universal. Viene a ser parte del número total de los peregrinos. Que Dios es omnisciente, Él tiene con exactitud el número total y completo de los salvos durante la historia de la humanidad. Esa iglesia invisible es defendida en la palabra de Dios. Por ejemplo, vamos a leer Mateo 16, 18. No sé si usted recuerda esta palabra que suena a Pedro, pero estas palabras no hacen de esa iglesia universal. Hace mencionar todos los redimidos de todos los tipos. Pues Jesús le dice a Pedro, Mateo 16, 18. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Se dio cuenta? Y sobre esta roca, ¿qué va a edificar? Dice, se edificará que mi iglesia, no la de mis iglesias, no la de mi iglesia, y las puertas del infierno no van a prevalecer contra ella. ¿De qué está hablando? Estamos hablando del fruto de la obra de Cristo. Y ahora por el sacrificio de Cristo hay un pueblo, hay una nueva nación que ha sido rescatada y salva por sola gracia. Es el origen y el comienzo de la iglesia. Repito, Cristo es el origen y comienzo de la iglesia. Hay muchos pasajes que hablan o hacen referencia a la iglesia de forma universal. 1 Corintios 12, 28, Efesios 1, 22, Colosenses 1, 18, y así va a encontrar muchos textos donde la iglesia se nombra en singular por tratarse de la iglesia universal, por tratarse del pueblo de Dios. Y esto es importante porque a veces se dice, no, hay esa iglesia, por ejemplo, en Gálatas o Colosenses, así que se trata nada más de esa iglesia de ese tipo. Por tanto, no tiene nada que ver conmigo. ¿En serio? No, se trata de una iglesia específica, se trata de una iglesia universal, o sea, hablamos de la iglesia de los tiempos, así que tiene que ver mucho con nosotros también. Así que es importante entender la iglesia como una iglesia católica, como una iglesia universal, la cual es verdadera e invisible. ¿Por qué es invisible? Por la obra del Espíritu Santo que es hecha sobrenaturalmente en los corazones de los hombres. Pero ahora, quizá otro para decir, bueno, yo soy iglesia, soy cristiano, soy parte de la iglesia universal, pero ahora que de la iglesia local. Porque si creen que yo soy parte de la iglesia universal, de los redimidos de Dios, entonces, ¿qué relevancia tiene la iglesia local? Pues ahí vamos, la iglesia local, también defendida por la palabra de Dios. Creo que este punto es mucho más sencillo y fácil, por el simple hecho de que vemos que la gran parte de las cartas del Nuevo Testamento hace referencia a iglesias locales. La carta local, la hermana de Galacia, la carta de los Colosenses, la hermana de Colosas, y así podemos hablar de muchas las cartas. O sea, una iglesia, en una región específica, es una carta apostólica para tratar problemas y dificultades únicas de esa iglesia en específico. Así que podemos ver en el libro de Hechos cómo el evangelio se fue extendiendo a las naciones y así se fueron construyendo iglesias locales, o sea, puntos de encuentro, por decirlo de una manera, donde los que profesan la fe cristiana, que creían en Cristo, se reunían para adorar y exaltar el nombre del Señor. ¿Cómo comenzó esto? Nuevamente lo digo, comienza en Cristo. Recuerda Mateo capítulo 28 y predicar y discipular a las naciones. Muchísimas veces he hablado con personas y dicen, pero no sé, ustedes los cristianos son como divididos, o sea, hay una división. Digo, ¿pero por qué? No, porque tú dices ser parte de la iglesia Roca Eterna, pero yo escucho a otros que son parte de otra y no entiendo por qué tanta división. No hay una división. Y es importante entender esto. Y es que la iglesia universal, la iglesia invisible, la iglesia local que sí es visible,
tienen una relación entre sí, están unidas. ¿Cuál es esa unidad? Pues bueno, un hombre del Señor la comparó como es nuestra naturaleza como seres humanos. Él hablaba que la iglesia universal, la iglesia invisible y la iglesia visible están relacionadas como el cuerpo está relacionado con el alma y espíritu. Hablo de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo que es visible, ¿verdad que sí? Pero nuestro cuerpo no es nada sin nuestro espíritu y alma. No es nada el cuerpo. Sería un pedazo de carne, ¿verdad que sí? Pues de igual manera, la iglesia invisible no es nada sin la iglesia local que es visible y así al contrario. Hay una relación y esta relación es reflejada en la confesión de fe al declarar y decir que todos aquellos que profesan la fe cristiana están en el deber y en la obligación de pertenecer a una iglesia local. Hoy día se vive mucho ese cristianismo al solitario, ¿no? Yo soy el llanero solitario, no, el cristiano solitario. No, eso no es algo bíblico. De hecho, muchas personas están promocionando tal cristianismo y hoy día es fuertemente vivido luego de haber experimentado la pandemia, ¿no? Esto del COVID-19. Y se dieron cuenta, wow, yo puedo estar en la iglesia vía online, excelente, entonces no salgo de mi casa, no me da tiempo de ir al culto por X razón, bueno, llego a la casa, veo la prédica y me siento bien, o sea, wow, qué maravilla, ¿no? No, hermano, es que hay que hacer uso de las tecnologías, ¿sí? Sí, será. El cristianismo online no existe. De hecho, Dios nunca promociona eso. ¿Sabes por qué? Porque Dios es un Dios de comunidad. Dios es un Dios personal. Y precisamente es lo que Dios requiere y necesita de su iglesia. Es lo que Él demanda. Debemos de cuidarnos de esta influencia del internet o esta como visión mundana de que todo se puede hacer ahora por internet. Debemos de guardarnos de ello, pues Dios fue el que instituyó la iglesia local. Él lo demanda, Él lo pide. Y esto tiene muchas razones, y una de ellas es, por ejemplo, tú dices ser cristiano, pero la pregunta es, ¿realmente eres cristiano? Tú dices, bueno, yo creo que sí lo soy. Pero ¿quién consta que lo eres? O sea, ¿cuál es el juicio que te permite a ti decir, sí, soy cristiano? ¿Dónde lo hallo? En una iglesia local. ¿Pero por qué? ¿Por qué iniciar la iglesia local? Porque la iglesia local es la embajada del reino de Dios en la tierra. A la iglesia se le da una autoridad, mi hermano y amigo. Y hablando de esto, pasaría a la segunda parte de este sermón, que es el gobierno de la iglesia. En cuanto al gobierno de la iglesia, tristemente podemos ver que muchos que se llaman ser cristianos han tratado de manipular o de manejar este asunto a su antojo. Bueno, la iglesia se puede gobernar, pastores, pastoras, apóstoles, apóstolas, y así se van, ¿no? El gobierno de la iglesia se maneja de esta manera. Pero hay que tomar en cuenta que Dios, que Cristo, incluso ha determinado y ha regulado la forma en la cual la iglesia debe andar, debe vivir. Cuando hablamos de la iglesia universal, en cuanto a gobierno, sabemos y entendemos por su palabra, por la palabra de Dios, que Cristo es la cabeza, Él es el que gobierna. Cuando hablamos de la iglesia universal, de la iglesia invisible, de todos los redimidos, de todas las naciones, de todas las lenguas, de todos los tiempos, Cristo es la cabeza. Eso lo podemos ver claramente en Efesios, capítulo 4, del 11 al 16, donde dice que Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Se da cuenta? De la iglesia, no de las iglesias, es de la iglesia. Iglesia universal, iglesia invisible. Pero ahora cuando hablamos de la iglesia local, ¿quién gobierna? ¿Quién es el que gobierna? Pues bueno, Dios sabiamente ha determinado que el gobierno de la iglesia visible sea constituido y ordenado por pastores y por diáconos. Eso lo podemos ver en la confesión de fe desde el párrafo 7 hasta el párrafo 11.
habla muchísimas cosas, como por ejemplo el proceso de ordenación, como la institución de pastores y diáconos, cuáles son los deberes de la iglesia para con ellos y la responsabilidad de ellos para con la iglesia. Pero de forma resumida quisiera hacer mención a que la palabra es clara al mostrar y revelar en diferentes pasajes. Por ejemplo, está el libro de Hechos en cuanto a los diáconos, que ellos son instituidos y ordenados por la iglesia local, por los miembros de la iglesia. No hablamos de que alguien mandó, mira, tú ve y pastorea allá, o tú ve y sé un diácono de aquella iglesia. No. ¿Por qué? Porque los tales deben cumplir ciertos requisitos que solamente la iglesia local puede conocer o saber si los cumple o no, porque pertenece a esa iglesia. Así que es importante saber entonces que para alguien ser pastor o ser diácono, antes tuvo que haber pertenecido a esa iglesia local, o sea, tuvo que ser miembro de esa iglesia. También podríamos hablar de este gobierno que él se deriva de Cristo mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que los pastores y diáconos, aunque tienen esa autoridad de parte de Dios, de parte de Cristo, ellos están llamados para servir, no para ser servidos. Y esto es importante y vital. De hecho, hablaba esta semana con una persona y él me decía, yo estoy buscando una iglesia local en donde congregarme. Y yo decía, wow, es importante porque eso el Señor lo demanda. Y ella me decía, yo hablé con un pastor de tal iglesia y algo no me pareció. Y le dije, ¿pero qué no te pareció? No, su forma de hablar, muy arrogante, así como que yo soy el pastor, yo aquí soy el que mando. Y ella dijo, ¿verdad que no me parece? Yo pienso ir a esa iglesia. No hizo falta que le dijera, no fuera a ella porque ella lo ha dicho, no voy a ir a esa iglesia. Pero ¿qué sucede? ¿Qué está sucediendo? Lo que sucede es que tristemente cuando el evangelio y la palabra de Dios se remueve o se quita de la iglesia local, ¿sabe qué se obtiene en el gobierno de la iglesia entre pastores y diáconos? Se obtiene es eso que hoy día se conoce en el mundo como una dictadura, ¿no? Una dictadura. Aquí se hace lo que yo demando, lo que yo pido. Como que si yo fuera la autoridad, la cabeza de la iglesia. Recuerda, la cabeza es Cristo. Y tu autoridad y señorío sobre el pueblo de Dios viene de Cristo, no proviene de ti. Estamos para servir. Todos tenemos que llamar al servicio. Pastores, diáconos, miembros de iglesia, todos hemos sido llamados a servir al pueblo de Dios. Efesios también nos hace ver de esta manera. Dice que los dones que Cristo reparte son para la edificación y el crecimiento del pueblo de Dios, no para engrandecernos o ser tendencia. No, es para edificación del pueblo de Dios y para que el pueblo de Dios crezca en el conocimiento de Cristo y Él se parezca más a Cristo. Es para eso estos llamados de pastorado o de diáconos. La palabra de Dios regula y es clara en cuanto a quienes pueden pastorear y quienes pueden ser diáconos de una iglesia local. Es clara al hablar de que los obispos y diáconos son ordenados y son llamados en el contexto de una iglesia local. Hoy día se ven cosas tan locas como por ejemplo alguien que dice, yo tengo el llamado a pastor, pero no pertenece a una iglesia local. Digo, pero ¿qué vas a pastorear? O sea, no entiendo. Yo soy pastor, pero no tienes ovejas. No entiendo. Eso no es así. Esa forma rebelde, incoherente, se está viviendo hoy día y es importante que volvamos a la palabra de Dios para saber cómo la iglesia debe vivir y regirse. Aquí la Comisión de Fe dice que una iglesia local reunida, completa y organizada de acuerdo con la voluntad de Cristo, está compuesta por oficiales y miembros. Los oficiales designados por Cristo para ser escogidos y apartados por la iglesia, así llamada y reunida, habla de diáconos y pastores. Dice que son llamados, ¿no?, para que continúen hasta el fin del mundo los obispos y ancianos y diáconos, ¿para qué? Para la edificación y la gloria de Dios. Pero cuando hablamos de la iglesia,
hablamos de los miembros de la iglesia. Muchas veces se trata este tema y dice, bueno, yo pienso que puedo ser cristiano y no hace falta que yo sea miembro o parte de una iglesia local. Pero la confesión de fe en el párrafo 12 dice, todos los creyentes están obligados a unirse a iglesias locales cuando y donde tengan oportunidad de hacerlo. Asimismo, todos aquellos que son admitidos a los privilegios de una iglesia también están sujetos a ello. ¿Qué quiere decir esto? Que como miembro de iglesia está sujeto a la disciplina de esa iglesia y al gobierno de la misma, conforme a la norma de Cristo. ¿Qué es el miembro de iglesia? Ser miembro de iglesia es haber entendido que siendo salvo y siendo hijo de Dios, debes ser parte del reino de Dios y debes someterte al señorío del rey, que es Cristo. Pero la iglesia, ¿de dónde proviene su autoridad? De Cristo. Así que cuando te sometes a la iglesia, te sometes a Cristo. ¿Por qué digo esto? Porque hay una tendencia pecaminosa de los miembros a olvidar de que la iglesia es una autoridad porque Cristo lo es. Ay, no entiendo. Bueno, es tan fácil entenderlo como miembros de iglesia que no cumplen con sus responsabilidades. Miembros de iglesia que olvidan de que se comprometieron al firmar esa acta a guardar y a defender la unidad del cuerpo de Cristo. Han olvidado de que su llamado es expandir el reino de Dios, predicar el evangelio. Han olvidado de que han sido llamados a servirse unos a otros. Podemos olvidar esto. Si te revelas a la iglesia local, te estás revelando a Cristo, que fue el que la instituyó. Y habiendo dicho esto, en cuanto a los miembros de la iglesia, quisiera pasar a otro punto que es importante y quizás es un poco olvidado por nosotros. Y esto lo dice el párrafo 14 y el párrafo 15, que son los últimos. Dice, puesto que la iglesia y todos sus miembros están obligados a orar continuamente por el bien y la prosperidad de otras iglesias de Cristo en todos los lugares, tienen el deber de cultivar una unidad y una relación con otras iglesias locales. La iglesia local, entendiendo que es parte de la iglesia universal, de la iglesia invisible, debe buscar y promover la unidad y coinonía con otras iglesias locales, que por supuesto son iglesias realmente del Señor. Y también, el párrafo 15 termina diciendo también que la iglesia debe orar por estas otras iglesias bíblicas, sanas, pero también ha de entenderse que una iglesia puede apoyar otra iglesia, pero respetando las limitaciones que tiene. Aquí la última párrafo dice que las iglesias que ayudan a otras pueden aconsejar, pueden motivar, pueden presentar cierto consejo o pueden observar ciertas cosas de la iglesia local que se está ayudando y no pueden intervenir de forma directa en la iglesia local. No pueden entremeterse de forma directa en cuanto a temas de disciplina, en cuanto a nombramiento de pastores y diáconos, no lo pueden hacer. En conclusión, hermanos y amigos, la iglesia es instituida por Dios, capacitada por Cristo y llenada del Espíritu de Dios para que viva y ande como luz en medio de un mundo lleno de tinieblas. Y hermano, no hay un gozo, no hay un provecho mayor para el cristiano que recordar constantemente qué es la iglesia y qué es él hacer parte de la iglesia y el pueblo de Dios. ¿Por qué razón? Porque nuestra tendencia pecaminosa, nuestro residuo de pecado nos llevan tristemente a manipular o al menos a pensar de que la forma en la cual yo debo vivir para Cristo debe ser como yo creo, como yo pienso o como yo me sienta cómodo. No, mi hermano y amigo, Cristo es Señor y Rey de la iglesia.
Cristo es Señor y Rey de la iglesia y nosotros debemos someternos a su señorío. ¿Por qué, mi hermano? ¿Por qué? Bueno, es imposible ser parte de la iglesia invisible, la iglesia universal, o sea, ser redimido, ser hijo de Dios sin ser parte de una iglesia local. Pero también es importante saber que es posible ser parte de la iglesia visible y no ser parte de la iglesia universal. ¿Qué quiero decir con esto? Que no todo aquel que dice ser cristiano o que entra a una iglesia local es realmente hijo de Dios, pues parte del número total de los redimidos. Así que hago mención a esto para culminar diciendo que tanto aquellos que son iglesia como aquellos que no lo son necesitan de Cristo. Necesitan de su sacrificio, necesitan de su gracia para salvación, pero también necesitan aquellos que han sido salvos someterse al señorío de Cristo. Porque ¿cómo llamar a Cristo Señor si no le obedezco y no me someto a lo que Él demanda y pide? Esto debe recordarse para honrar al Señor tanto como miembro de iglesia, como esposo, como hijo, como padre. Hay que recordar y entender de que Dios regula la vida de sus hijos. Él regula la vida de su iglesia. Así que es importante en obediencia y en humildad recordar a qué hemos sido llamados.